Buenos días a nuestros seguidores, un abrazo grande. Nos encontramos en otra entrega del Decodificador con el licenciado Gustavo Tustón, a quien le damos la cordial bienvenida. Hoy tenemos un tema bastante interesante que nos va a explicar. Bienvenido, Gustavo. Gracias, Juan. Hoy vamos a hablar acerca de la disidencia controlada, un término que para muchos va a resultar nuevo. Vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera. ¿De qué se trata la disidencia controlada? Cuando en un pueblo existe mucho descontento, las élites planifican operaciones que permiten expresar ese descontento y a su vez conducirlo hábilmente para que las políticas sociales, económicas, incluso la corrupción, continúen enquistadas mediante la creación de un movimiento de disidencia controlada que tiene como objetivo neutralizar las protestas desestabilizadoras para que todo siga igual. Vamos a seguir explicando más detalles. Quienes ostentan el poder saben que hoy en día pretender aplicar por la fuerza regímenes a través de la violencia, represión contra el pueblo, el camino, por lo que ahora la estrategia consiste en tratar de persuadir utilizando herramientas psicológicas, valiéndose muchas de las veces de publicidad subliminal y ejerciendo control en algunos medios de comunicación también. Hay otras alternativas dentro de la disidencia controlada que trata de aplicar el poder, como la polarización, es decir, dividir a la sociedad para que entre sus mismos miembros se peleen bajo la vieja y conocida estrategia de divide y reinarás. Dentro de todos estos procesos, el ingrediente clave son las emociones. La mejor forma de manipular, de persuadir, de sugestionar a la gente es a través de sus emociones y tocar la parte inconsciente de las personas. Las más poderosas emociones son la alegría, el odio, el miedo y también una dosis de esperanza. Estos cuatro sentimientos clave tratan de insertarlos en el momento correcto y logran resultados increíbles realmente. Estos sentimientos, la alegría, la esperanza, el odio, el miedo, son tan poderosos que son capaces de cegar a las personas cuando se utilizan estratégicamente. Supongamos, por ejemplo, que un gobierno, cualquier gobierno, sabe que tiene mala reputación, que tiene antecedentes de corrupción, de nepotismo, de homicidios, de peculado, de mal manejo de fondos. Este gobierno no va a querer quedarse cruzado de brazos. Lo que suelen hacer es disidencia controlada. ¿A través de qué? Por ejemplo, a través de crear un nuevo partido político o una organización, un colectivo. Incluso puede surgir un personaje de oposición que en apariencia luce y se convierte en la contraparte del sistema, pero esto es debida y fríamente calculado. Cuando se trata de un personaje, en sus discursos dice todo lo que la gente desea escuchar, los sueños y anhelos de los grupos oprimidos, que son numerosos y van en aumento. Sabe proyectar ese mensaje de estos grupos que han sido oprimidos. Ahí viene la parte también de la naturaleza y el cerebro humano, que siempre está buscando la opción más cómoda. Hay mucha gente que le gusta creer en salvadores y soluciones milagrosas. Quieren que alguien les solucione sus problemas, que alguien les solucione la vida, en lugar de la misma persona empoderarse para salir adelante. Hay innumerables casos de estos, y este detalle es lo que provoca que seamos manipulados y provoca también que seamos parte de la disidencia controlada. Debemos mencionar que en cada país del mundo hay grupos antisistema que no están de acuerdo con las normas de su gobierno. Muchas de las veces hay grupos de resistencia y líderes legítimos, pero quienes ostentan el poder van a aplicar distintas técnicas de manipulación con el propósito de mantener a estos grupos disidentes controlados. Una de las tácticas justamente es distribuir información falsa por los medios de comunicación. Por ejemplo, supuestas filtraciones del gobierno, pero que en realidad son controladas por el mismo gobierno, llevando a el grupo disidente a seguir pistas falsas y así
desviarles la atención de los problemas reales. Otro método es el control a través de infiltrados. Esto también es un asunto que ocurre y a veces no nos damos cuenta y somos víctimas de aquello. Ocurre cuando un gobierno se da cuenta que podría ser derrocado, que podría haber un movimiento social fuerte de oposición, y es por eso que se adelanta la jugada enviando a personas contratadas para que se mimeticen con la gente, que se adhieran a los grupos que están empezando a organizarse y buscarán liderar células, logrando convencer a muchos sin que se den cuenta que ese aparente líder está trabajando para el sistema gobernante. En la actualidad ocurre, está ocurriendo en diferentes partes del mundo, y lo impactante es que muchas personas son parte de la agencia controlada sin saber que están haciendo el trabajo del mismo sistema contra el que luchan. Vamos ahora a indicarles algunas de las señales para poder identificar una disidencia controlada. En realidad es complejo. Es difícil de detectar cuando se trate de una disidencia controlada, pero una de las claves para detectar la disidencia controlada es cuando las acciones no están generando ningún resultado de fondo. No se llega a ningún lado, ya ha pasado un buen tiempo y lo único que obtuvieron a favor son cositas pequeñas, prácticamente se le da caramelos a la gente y no hay el resultado de fondo que la gente espera, busca y por el que ha luchado durante mucho tiempo. Es señal de disidencia controlada cuando aparece o se lanza a través de las redes sociales, por ejemplo, una falsa acusación en contra de alguna autoridad fácilmente demostrable para que luego la autoridad quede como héroe. Se ha dado casos, existen alrededor del mundo, que se trata de victimizar también. El mismo grupo aledaño a un mandatario, a un gobernante, el mismo grupo de asesores crean una falsa noticia en contra del gobernante y lo lanzan y lo difunden y se viraliza a través de las redes sociales, pero es controlado por el mismo poder porque es fácilmente demostrable. Entonces, cuando se demuestra lo contrario, se crea ese efecto de victimización y gana apoyo popular. Dicen, no, vean, pobrecito tal persona, tal autoridad, tal mandatario, miren lo que le quisieron hacer, cómo empezaron a hablar mal y era falso. Entonces, hay muchas personas que se solidarizan. Esos son señales de disidencia controlada. De la misma manera, es señal de disidencia controlada cuando el accionar de un grupo supuestamente de oposición es promocionado por el mismo sistema. Por ejemplo, supongamos que hay una marcha que se dice es en contra de un gobierno, pero tiene una cobertura extraordinaria por todos los medios de comunicación que controla el gobierno. Eso es una señal de disidencia controlada porque cuando el sistema no quiere que resalten las acciones de un grupo de oposición, no va a querer que salga a la luz pública, más bien va a pretender que, como que nada ocurre, va a pretender que no salga esa noticia. Pero si el propio sistema y sus medios de comunicación, que ahora los tienen, están cubriendo una marcha supuestamente antigobierno, es una señal de disidencia controlada. En el fondo puede haber una estrategia que al comienzo nosotros no nos vamos a dar cuenta, pero más adelante resulta que ese grupo de gente está trabajando para el mismo gobierno. Eso es disidencia controlada. También es señal de disidencia controlada, por ejemplo, cuando en un discurso se toca los puntos neurálgicos por parte de un grupo, por parte de un líder que se identifica como de oposición, pero pasa el tiempo y no hay resultados de fondo. Un ejemplo de aquello, muchos los conocerán, hay grupos o líderes que son anti todo y se oponen a todo en todos los gobiernos. Hay gente que a la larga encuentra en esa forma de oposición una forma de vida y viven bien. Eso también puede ser una señal de disidencia controlada. Son formas en las que podemos darnos cuenta. Del mismo modo, puede ser una señal de disidencia controlada cuando un grupo que se identificó como antisistema llega al poder porque, como dijimos en minutos atrás, a veces el propio sistema, a veces el propio gobierno, como se da cuenta que ya está muy bajo en popularidad por tantos actos de corrupción, por un mal gobierno en definitiva, ese mismo gobierno, mismo sistema que maneja gran cantidad de recursos económicos, crea un nuevo partido político. Y este nuevo partido político empieza a hablar un discurso encantador, un discurso de lo que la gente quiere oír, un discurso de cambio. Y resulta que logra catapultar el favor popular y gana. Cuando ese grupo llega al poder,
se excusa de mil maneras para no hacer nada de lo que ha prometido y desvía la atención hacia otros problemas que no eran los temas por el que fueron elegidos. Ahí también es otra señal clave de la disidencia controlada. Muy bien, muchísimas gracias a la gente que nos está escribiendo. Tratamos de pasar la mayoría de mensajes que también están apoyando precisamente a esta charla que estamos manteniendo con el licenciado Gustavo Tostón aquí en nuestro espacio regular que se llama El Decodificador. Hoy con el tema que ya están viendo en pantalla ustedes y obviamente tratando de entender un poco más estas conductas sociales que no son al azar muchas veces, sino más bien son, como se dice acá, controladas. Gustavo. Así es, una señal más de disidencia controlada es cuando aparece de la noche a la mañana un personaje que salta a la palestra pública rápidamente y tiene extraordinaria cobertura mediática, lanza de modo rimbombante denuncias, acusaciones, luego desaparece y luego de un tiempo asimismo se descubre que a este personaje le dieron puestos burocráticos para él mismo o a veces para disimular es para un familiar o un amigo cercano. Así es como podemos detectar la disidencia controlada. Este es el aporte de lo que quería compartirles en esta mañana, tratando de ser lo más sucinto posible y de esta manera evitar ser manipulados. Perfecto, queremos agradecerle al licenciado Gustavo Tostón por esta importante información que compartimos hacia la ciudadanía. Igual nosotros, como medio de comunicación, estamos comprometidos en abordar estos temas que son importantes socialmente para que la gente pueda entender y tomar decisiones en base a esta información importante que nos acaba de dar el licenciado Gustavo Tostón.